Eh, Buenas tardes. Esta grabación ahora la estamos haciendo de día. Y bueno, muchas bendiciones, especialmente a aquellos que van a escuchar o ver este video. Y yo quisiera esta tarde hablar un poco sobre la madurez o el crecimiento del profeta. En realidad, esto sería para todos los que tienen ministerio o trabajan dentro de la iglesia. Vamos a hacer un poquito de repaso en esto. Todo don se puede desarrollar, ¿sí? Comienza de a poco, va creciendo hasta desarrollarse al mejor nivel. También hay que recordar que los dones y el fruto van juntos. Es una moneda que tiene dos caras, pero es una moneda. De un lado está el fruto y de otro lado está lo que se llama el don. Recuerden también que el don no manifiesta madurez. La madurez viene por el fruto. El don es una herramienta en la cual Dios nos da para que podamos trabajar y ejercer en la parte espiritual. El fruto y el don crecen por la comunión con el Espíritu Santo. Depende mucho mi relación íntima que tengo con el Espíritu Santo, permite que vaya creciendo eso en mí. Y al ser obediente a su voz, a entender cuando Él me está hablando, eso permite que yo pueda crecer. Eh, Quisiera leer en 1 Juan 2:12, capítulo 2, versículo 12, dice: Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí hay tres niveles de madurez. Primero, padres. Segundo, jóvenes. Y tercero, hijos. En la lectura que vemos hay una palabra que sale y dice: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido. La palabra conocer es revelar, es abrir la cortina y mirar hacia afuera, abrir la puerta y mirar lo que hay del otro lado de la puerta, es decir, mostrar algo que está oculto. Entonces, ellos han conocido, ¿sí?, desde el principio. Después dice: jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Y también los hijos han sido perdonados y porque han conocido al Padre. Entonces, todo esto lleva a un nivel de madurez. Primero padres, segundo jóvenes y tercero hijos. Este nivel de madurez se encuentra en la iglesia. No todos están maduros. Es como un árbol donde los frutos van creciendo y van madurando lentamente. No todos iguales. Entonces necesitamos ver de que estos niveles se ven dentro de la iglesia. Ahora también, la madurez viene por la comunión, por la relación que tengo con el Señor. En Marcos 3:14 dice: y designó o eligió a 12 para que estuviesen con él. La palabra clave es para que estuviesen con él. No los eligió para que vayan solamente para sanar las personas o para profetizar. No lo eligió solamente para predicar o enseñar o para ver milagros. No, no, no. La prioridad del Señor es para que estuviesen con él. Por eso en primera de Juan dice: nosotros estuvimos con él. Lo tocamos, lo conocimos, lo palpamos. Entonces, esa comunión, ese estar con Él, esa relación que puedo tener, es una prioridad, porque después vemos que como consecuencia de eso, nuestros dones o lo que Dios quiere que hagamos, fluye con libertad. Dice: para que estuvieran con Él. Al estar con Él, aprendo a escuchar su voz. Al estar con Él, conozco su corazón, lo que a Él le agrada, lo que ama, lo que odia. Hace tiempo atrás escuché el caso de un muchacho. Dice que un muchacho joven, él tocaba la guitarra en la iglesia y cantaba. Y un día el pastor le dice: bueno, yo quiero que bajes de allí y después yo te voy a avisar cuando tú vuelvas a subir a tocar.
El muchacho no le gustó, se fue enojado, triste, se fue a su casa y se sintió mal. Pero así todo él en su habitación empezó a tocar la guitarra, a cantarle al Señor, y, y pasaron los días y él lo hacía continuamente, a tal punto que el Señor empezó a manifestarse dentro de su habitación y él empezó a conocer a Dios, empezó a tener esta comunión con Él, empezó a aprender a estar con Él, de tal forma que él volvía de la iglesia y venía y se metía en su habitación y cantaba al Señor y estaba con Él. Y llegó un punto donde el pastor dice, bueno, ya está listo, puedes subir nuevamente a cantar. Lo que más le faltaba era ese haber estado con Él, haber conocido al Señor, haber tenido no solamente un encuentro, sino una relación íntima con Él. Entonces, al estar con Él, como consecuencia de haber estado con Él, la unción fluye, los dones fluyen, el fruto fluye. Se manifiesta todo esto al tener esta relación íntima con el Señor. Entonces, para el Señor no es la prioridad primero hacer milagros y sanar y una cantidad de otras cosas que se pueden hacer, sino que eso es consecuencia de haber estado con Él. Entonces eso nos permite poder también saber quién soy, mi propia identidad, delante de Dios, quién soy. ¿Sí? ¿Saben que en este tiempo lo que más le cuesta al cristiano es saber quién es delante de Dios? Podemos conocer hasta nuestra genealogía de dónde venimos. Podemos decir, bueno, yo soy apellido tal, o digamos, soy pariente de esto o del otro, pero ¿quién soy en Jesús? ¿Quién soy delante de Dios? Esa identidad también hasta los mismos demonios la perciben y la ven. Entonces el hecho de que yo sepa con claridad quién soy delante de Dios me permite tener una autoridad también y una responsabilidad para poder hablar y exponer las cosas de Dios. Al conocer mi identidad, lo primero que uno aprende en esto es que yo soy hijo y Él es mi Padre. Puedo decirle Dios, puedo decirle Señor, Salvador, Paracleto, una cantidad de nombres que tiene el Señor, pero la más importante, la que más refleja la relación íntima que puedo tener con Él, es decirle papá, Abba Padre. Eso está en Gálatas 4:6, capítulo 4, versículo 6, en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, 17, muestran que ya no somos esclavos, sino somos hijos. Y esa relación estrecha, decirle papá, es lo más fuerte que podamos tener. Porque a la medida que yo voy hablando con él, diciéndole papá, en vez de decirle Dios, decirle papá, hace de que mi interior, la orfandad que yo tengo, porque en realidad, no puedo decir todo, pero la mayoría tenemos niveles de orfandad, es decir, huérfanos en ciertas áreas de nuestra vida en la que al aprender a caminar con el Padre Dios, con el Dios Padre, me permite poder ser sano de esas heridas, de esos recuerdos que tengo en mi interior. Eso hace también que al conocerle puedo yo crecer, caminar con Él, y esa comunión íntima es la que me permite poder disfrutar de su amistad y conocerle más, y eso hace que como consecuencia el fruto, los dones se manifiesten con plena libertad. Otra de las cosas que nosotros tendríamos que también hacer para madurar y crecer más es pasar por sanidad. Sanidad, lo que llaman sanidad del alma, sanidad de los recuerdos, sanidad de las heridas, sanidad integral. No importa el nombre que se le coloque. Nosotros en la iglesia de Emmanuel tratamos de que los líderes que están teniendo cargos y responsabilidades dentro de la iglesia puedan pasar por este tiempo, por esta etapa, donde le ayudamos a restaurar todo lo que se relaciona con su pasado. Eh, eh, Al pasar por sanidad interior podemos ayudarlo a sanar, arreglar, reparar, ordenar y liberarse de cosas que en el pasado le atan, le limitan. Y especialmente el profeta, el
digamos que aquella persona que tiene el llamado profético y no tiene esa sanidad, la mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo le habla y le habla a su espíritu, y después de su espíritu pasa al alma, y el alma tiene heridas, tiene recuerdos que no están bien, la palabra va a salir contaminada o distorsionada. Va a tener parte de su dolor, va a tener parte de sus heridas, va a tener parte de sus recuerdos. Entonces, entre más sana la persona esté, especialmente de un pasado que todos tenemos y que todos traemos, en la que necesitamos arreglarlo delante de Dios, repararlo, entonces, entre más sano estoy, la palabra profética especialmente fluye con mucho más libertad y más sana, mucho más sana. Y se ve y se refleja mucho en aquella persona que no está sana, que expresa, sale afuera su dolor, sus cosas del pasado, en alguna forma salen. Ahora también lo que podemos hacer también es ayunar. Una vez por semana. Por ejemplo, nuestra familia, Raquel y yo, ayunamos una vez a la semana. Y muchas veces cuando me toca predicar, yo a veces, o la mayoría de las veces, ayuno 3 días, 2 días, para poder hablar la palabra, para poder estar lo mejor posible en sintonía con el Señor, ya que el ayuno despierta mucho el espíritu. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando ayuno días, 2 días, 3 días, lo más que surge en mí son las lenguas. Así que ando casi todo el día hablando en lenguas y cantando en lenguas. Pero, y también lo que hace el ayuno, le quitas la fuerza o el poder a la carne, a la vieja naturaleza, a hacer lo que yo quiero y no hacer lo que Dios quiere. Entonces, el ayuno es muy bueno, poder ayunar un día, 2 días, o de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Entonces hay distintas maneras, y por ejemplo también el ayuno de Daniel, con frutas y verduras. O solo mate, sin azúcar, sí. ¿Sí? Bueno, también la lectura de la Biblia. Mi consejo es no se conforme con el devocional hecho, ¿ve? Que vienen en distintos formatos. No se conforme con él. Si usted quiere, hágalo, pero lea la Biblia, lea la Biblia. Tampoco haga el modelo ese de la langosta que abre la Biblia, apunta con el dedo, ve y lee ese pedacito nomás. Le seguro que si hace ese modelo no va a entender nada de la Biblia. Pero sí puede tomar la Biblia y decir, bueno, voy a leer un libro completo. Todos los días leer un capítulo. Hacer ese hábito. Todos los días leer un capítulo. A vuelta de un mes usted va a leer un libro completo. Le aseguro que va a poder comprender muchas más cosas. La mayoría de las veces yo le aconsejo a las personas leer Lucas especialmente, en el Nuevo Testamento. Entonces, Lucas fue en su tiempo un doctor donde él explica con muchos detalles las enfermedades, todas las cosas que Jesús hizo en su tiempo. Y lo más fuerte es que Lucas detalla muchas cosas que a otros se les escapan, él lo hace. Entonces, el hecho de que usted vaya leyendo los relatos bíblicos, usted puede meterse y caminar con Jesús, verlo como Él aconseja, verlo como Él sana, cómo se preocupa de las necesidades de la gente, cómo responde a los fariseos, cómo se relaciona con la gente. Y usted lo va viendo y a medida que va leyendo, va entendiendo y aprendiendo a conocerlo. Y eso ayuda a que su fe crezca y pueda conocerlo en forma directa y comprender cómo Él es. Y al conocerlo a Él más, empiezo a caminar teniendo comunión con Él y pueda mi fe crecer en ello. Otra de las cosas que podemos hacer en la lectura de la Biblia es leer personajes, especialmente dedicarme a leer personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, José, Jacob, Noé, David, Sansón, Pedro, mismo Jesús, Pablo, Juan. Entonces, al leerlos, uno va aprendiendo de ellos, conociendo cómo el Señor los acompañó, cómo ellos obedecieron a Dios, las crisis que vivieron, los problemas que tuvieron, las dificultades que enfrentaron y cómo lo hicieron. Entonces, el hecho de aprender a conocerlos ayuda mucho a entender cómo Dios trató con esas personas. Leer los 4 evangelios, por ejemplo, o leer las cartas de Pablo,
O tomar temas, por ejemplo, la gracia, el pecado, el hombre, el Espíritu Santo, Dios, Jesús, leerlos, aprender a interiorizarse con esto. Esto ayuda a que yo pueda conocer más de la Biblia y especialmente también, si es posible, tener libros de teología, conocer las doctrinas. Eso ayuda a que cuando yo profetice, no profetice algo que no esté fuera de la Biblia. Cuando profetice, no hable cosas que no estén directamente relacionadas con la Biblia. Entonces, el hecho de que uno tenga este tipo de conocimiento permite de que también uno sepa dónde está parado para poder hablar. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. Después también orar. Orar. Hablar en lenguas. Si usted tiene el don de lengua, usarlo. Normalmente yo le digo a los hermanos, si usted tiene el don de lengua, úselo en forma privada. La Biblia dice que es el único don que edifica, que bendice al que lo está usando en su lugar privado, en su tiempo de oración. ¿Sí? Ya que si lo utiliza dentro de la iglesia y habla alto, necesita intérprete. Pero si usted puede en la iglesia hablar en lengua y nadie se entera que está haciéndolo, no hay problema. Yo lo hago. A mí no me escuchan cuando hablo en lengua. A veces, otras veces lo hago a propósito nomás para que puedan un poco escuchar. Pero es muy importante, si usted tiene el don de lengua, utilícelo. Por ejemplo, al orar en lengua, mayormente usted no va a entender nada de lo que dice. Pero entienda de que su espíritu está relacionándose directamente con el Padre o con el Espíritu Santo y está hablando directamente con Él. Pasa a través del alma, de los pensamientos, de la mente y de las emociones, pasa a través de ello. Y entonces permite que uno pueda orar con libertad. Después, ser parte de una iglesia. ¿Sí? Es muy importante eso, ser parte de una iglesia. Después, hablar con otros hermanos que tengan ese don. Es importante, por ahí en la iglesia tiene otro hermano que tenga el mismo don, entonces pueden charlar. La Biblia dice que hierro con hierro se afila, entonces quiere decir que si otro tiene el don y el otro también, entonces los dos pueden charlar y ver cómo está creciendo el otro y poder aportarle uno al otro para poder crecer en este don. Y después, otra de las cosas, especialmente para el profeta, respetar el protocolo que tiene la iglesia. Y ojalá tenga un protocolo. ¿Sí? Respetar ese protocolo. Por ejemplo, cuando yo voy a alguna iglesia y yo tengo una palabra profética para alguien, voy y hablo con el pastor. Le digo, pastor, tengo una palabra para una persona, ¿la puedo dar? Entonces él me dice, sí. Bueno, entonces yo le digo, bueno, pastor, cuando yo lo llame, yo quiero que usted esté al lado mío. Yo lo invito. Entonces, cuando le doy la palabra profética, el pastor está escuchando. Yo respeto los niveles de autoridad. Yo respeto, no, pues yo soy profeta. No, no, no. En este caso, uno tiene que sujetarse a la autoridad del momento o de la iglesia. No puedo hacer cosas que a mí se me antojan sin permiso de ellos. Entonces, ese respeto es un protocolo que yo lo tengo ya innato, ya no preciso que me lo enseñen, yo lo tengo, hay un respeto en ese aspecto. Y lo mismo que si yo tengo que profetizar dentro de la iglesia donde estamos trabajando, ya no tengo problema, porque el pastor ya sabe, ya me conoce, ya son 12 años, más de 12 años que hemos estado trabajando con él, entonces él me conoce, él sabe que cuando llamo a alguien es para que profetice o le hable o le dé un consejo, entonces eso hace de que ya tenga un lugar donde yo pueda hacerlo con libertad. Otras de las cosas, profetas, el Señor trata y disciplina a sus profetas por lo menos unos 15 a 20 años. No es de un día para otro. No es que te tiren el manto encima y dices ya sos profeta. No. El profeta entra en un proceso de crecimiento y madurez donde demora mucho tiempo. En la medida que soy sano y tengo comunión con el Señor, una de las cosas que sucede en el corazón del profeta, en la medida que yo voy caminando y voy madurando con el Señor y voy conociéndole a Él, surge en el interior, es como que Dios pone el mismo corazón de Él en la persona, en el profeta. Y lo que más desea el profeta es que la persona conozca a Dios,
tenga más encuentros con Él. Lo que más desea el profeta es que la persona sea restaurada. Lo más que surge en el corazón del profeta es la misericordia. Es por eso que aquel que no está sano completamente o no está sano, es muy difícil que surja la misericordia. Y uno anhela tener, poder ayudar a este hermano, a esta persona, para que pueda conocerle al Señor, para que pueda caminar más cerca de Él. Ese deseo está en el corazón del profeta. Ese deseo o esa misericordia surge en él a través de la comunión y de la relación íntima que tenga con Él. Como dice en la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio, o también dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que al tener misericordia uno ayuda a otra persona y cuando le toque a uno tener o pasar dificultades, también va a recibir misericordia. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí. Yo quisiera en el otro video comenzar con lo que es las figuras, los símbolos, poder explicarlos lentamente, cada uno de ellos un poquito, lo que nosotros tenemos un poco de conocimiento en esto. Voy a traer algunos libros, materiales para que podamos interiorizarnos mucho más. Señor, yo pido especialmente por la iglesia de Durati, que está formada por distintas denominaciones, pido por ellos, pido por los pastores, pido tu bendición, tu cuidado, ruego por su salud, ruego para que tú estés trayendo una relación mucho más fuerte en este pueblo, en esta ciudad. Y bendigo, Señor, a los pastores, bendigo a su familia, bendigo su economía, bendigo su salud, bendigo, Señor mío, sus iglesias. Bendigo, Señor mío, a todos los que componen la familia de Dios aquí en Durante. Muchas gracias. Bendiciones.